En portada del Mundo Kronplanton, presidente ejecutivo de la cadena Oro Verde. Podemos conocer a Ruth Zambrano, la única mujer con un alto cargo en la industria energética privada. Pablo Campana relata cómo comenzó su productora inmobiliaria Millennium. Estos artículos y muchos más están en Forbes Ecuador número 24 en circulación y que está disponible en Supermax y Megamax y mi comisariato Mr. Books, Librimundi, Travel Stores, Medicity y Tipti. The Next Swift Hybrid, el hatchback inteligente con diseño deportivo, tecnología de última generación y seguridad avanzada con sistema Suzuki Smart Safety. El híbrido con mayor ahorro de combustible del mercado ya está en Ecuador. Disponible en Suzuki Stores. The Next Swift, The Next Move. Queremos saludar al doctor Mauricio Alarcón, está al frente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para pensar en estos temas del país. Hemos venido hablando desde hace mucho tiempo de la necesidad de una reforma profunda al Código de la Democracia. Había un proyecto, estaba en la comisión respectiva de la Asamblea, y finalmente se hicieron unas reformas, incluso algunas de ellas muy polémicas, como esto de la modificación del método de asignación de escaños, el tema de ciertas multas, en fin. Entonces, primero hablemos de ese concepto. ¿Por qué muchos ciudadanos, academia, organizaciones no gubernamentales pensaban o piensan que es importante tener una reforma al Código de la Democracia? ¿Y por qué hacerlo a tiempo? Y bien, eso sobre todo. Gracias por estar en Noti Hoy Radio Centro, Mauricio, bienvenido. Gracias por la invitación, buen día Gonzalo, Pati, un saludo a nuestra audiencia. Mucho del origen de los males que nuestra democracia enfrenta radica en el sistema de partidos políticos. Antes de 2009 era una ley de elecciones, era una ley de partidos, se juntaron en un solo cuerpo normativo al que acortamos el nombre y terminamos llamándole Código de la Democracia, pero ahí está, insisto, el origen de buena parte de los males. Un sistema de partidos deficiente, un sistema de control inaplicado, es el que, por ejemplo, nos tiene hoy con 230 y tantas organizaciones políticas en todos los niveles de gobierno, recibiendo recursos para hacer campaña, algunas incluso recibiendo recursos para sostenerse. Es ese Código de la Democracia el que nos ha tenido con la misma práctica anterior de que para cada proceso electoral y en función de el último resultado y de ver si me conviene o no, cambio el método de asignación de escaños. Ojo, para las nuevas generaciones que nos siguen a través de Noti Hoy, es bueno recordar que lo que acaba de pasar de Hunt, Webster, Hunt, lo veíamos también en los 80 y en los 90 en función del interés de las mayorías. Por ahí incluso apareció, recordarán ustedes, otro apellido, Jare, y querían cambiar los métodos, los cocientes, la misma cosa. Imperial y Webster modificado. Yo he asistido por lo menos desde la perspectiva como 6, creo. A 5 o 6 métodos. Que no son sino métodos matemáticos del cálculo de cómo se debe acceder claro, el escaño. Para que con menos votos puedas ganar más espacios. O los proporcionales, que sería lo ideal ahora. Que sería lo ideal, tú lo has dicho. Entonces te digo, este es el punto por el cual se viene discutiendo en la necesidad de ese cambio profundo, ¿no? Antes de algunas de las preguntas que tiene Patti, una cosa que me parece importante, porque hacia 2006, después de la caída de varios gobiernos, se dijo, no, los partidos políticos no valen. Fue una corriente en América Latina. Sí. Fujimori cambió 90, nueva mayoría. Chávez, con todas las denominaciones y eslogans y cosas, porque son eslogans, no son lemas como era antes de los partidos. Y mucha gente piensa que es posible una democracia sin partidos. Pero también es cierto que como los partidos no funcionan, la democracia con los partidos como están tampoco es tan posible. Tanto que hoy las tres principales fuerzas de la Asamblea Nacional no son partidos políticos sino movimientos. Entonces, ¿por qué los partidos? ¿Por qué la gente que nos está oyendo va a decir, no, estos señores quieren volver a lo viejo? No sé. No, es que no es volver a lo viejo. Bueno, a ver, digo yo digo, imagínate, Gonzalo, que hace 200 años ya la gente se fundió la cabeza tratando de encontrarle un modelo de funcionamiento a la democracia representativa, sin dejar de lado la pata participativa, que es también una de las cuales nuestro país lamentablemente patalea, cojea, carece. ¿Por qué partidos
no movimientos, porque los partidos son instituciones, o deberían ser instituciones más sólidas, mejor estructuradas, fundamentadas en principios, en ideologías, y obviamente con la intención de llegar al poder, pero mantenerse en el tiempo. Claro. No necesitamos ideológicas y estables. Y mira que tú mencionabas hace un momento el caso de un movimiento de derecha en Perú y un movimiento de izquierda en Venezuela. Pero yo digo, basta ver nuestra historia, ¿no? Si uno se pone a revisar lo que fue la época del retorno a la democracia a finales de los 70, cuando se reestructuraron los partidos, se fundaron nuevos partidos y tuvimos la transición que nos permitió tener una relativa estabilidad en los años 80, tenías instituciones sólidas y consolidadas, en las que, por ejemplo, un camisetazo al interior del entonces Congreso Nacional era muy mal visto, pues. Claro. Porque uno creía que era práctica común. O sea, pero claro, era mal visto, se señalaba, no era tan frecuente como hoy. Mira. Porque mira que en el último periodo llegamos, como lo analizamos aquí mismo en un espacio anterior, al absurdo de tener a una persona militando en 4 organizaciones políticas en un periodo legislativo y siendo aplaudida por los camisetazos que cometió. Entonces ese tipo de cuestiones no era frecuente, era señalada. Entonces te digo, partidos mejor estructurados que buscaban sí llegar al poder, pero trascendencia, que tenían estructura, que generaban carrera política. Y mira que para no echarle el muerto solo al último periodo, quienes rompen incluso con esto de la carrera política, la formación en el órgano de representación por excelencia que es el legislativo, recordarás tú, fue a finales de los 90 la entonces Democracia Popular, que decidió irse por fuera de lo tradicional y, por ejemplo, reclutar en sus filas y hasta terminar dándoles una curul a un atleta, Rolando Vera, sí, y a un showman, Polo Vaquerizo. Polito. Después por ahí, claro, los partidos más populistas, menos ideologizados, como el entonces el Partido Roldosista, también terminó poniendo a cantantes y vedettes y empezó, me atrevo a decir yo, la debacle para lo que hoy vivimos. El porque PRI parecía normal. A ver, Pati, ¿cómo todo esto que me parece muy válido, porque hay que siempre fijar bases en un diálogo como este, nos conduce al momento de ahora? A ver qué... Claro, ahora yo quizá pienso que tú dices que el Código de la Democracia ha sido el peor, la peor opción, sí. Quizá, pero por otro lado, las reglas son las que no están claras para la conformación de movimientos o partidos, o sí están claras, pero es que demasiado laxo, es decir, los requisitos para que tengamos más de 230 organizaciones políticas y no identificadas con ninguna ideología, además que es difícil tener 230 ideologías. Entonces, ¿qué se debería haber hecho ya desde el pasado para limitar que todos tenemos derecho a participar? Sí, pero hay que ser muy selectivo también en el tipo de partido y movimiento político. Mira, Pati, yo viendo en tu línea, creo que la ley es muy clara y fue redactada convenientemente así para lo que hoy estamos viviendo, la destrucción del sistema político. Acuérdate en los años 80 el gran debate nacional que hubo, consulta popular de por medio, para la participación de los independientes, no movimientos, independientes, personas que después de un proceso de recolección de firmas quedaban habilitados para postularse y postular sus candidatos para una elección en específico. No era firmas para constituir un movimiento, era para auspiciar candidaturas. Después fue evolucionando el tema de si formalizamos la participación de independientes, terminó formalizándose, tuvimos candidatos independientes. Populares de por medio. Así es. León Febres Cordero 86 y 9 años después con Sixto Durán. Efectivamente. En una se dijo no a los independientes. Y en la otra, se abrió la puerta. Y se abrió la puerta. Pero después convenientemente, porque yo creo que a eso apuntaba lo que hoy vemos en las normas y en la propia Constitución, se abrió la puerta para que cualquier cosa sea una organización política. ¿Y por qué digo cualquier cosa? Porque yo no sé dónde vive Pati Terán, pero si Pati decide que vive en una de las parroquias rurales de Quito, forma su grupo de amigos, recoge unas firmas y forma un movimiento parroquial.
el movimiento parroquial Patricia Terán para ir por la Junta Parroquial X. A eso voy, entonces, el problema Date serían cuenta. los requisitos. Y no, es que yo creo que el problema está un pasito antes, Pati. No son los requisitos son claros. Porque te salen con el tema de salga y recoja firmas, un porcentaje del registro electoral. El problema está antes. No debería haber una habilitación para, por ejemplo, tener organizaciones políticas de carácter parroquial. La célula más pequeña del nivel de gobierno, que en muchos casos es una población diminuta, no debería estar en capacidad de habilitar una organización política, incluso capaz de recibir, si presenta una candidatura, recursos públicos para hacer campaña. Un movimiento político adscrito a una organización más grande, más orgánica, como decía hace un rato, más ideológica. Pero es que movimientos ciudadanos ha habido siempre. Y bueno, está bien. Y si los movimientos ciudadanos quieren hacer política y pueden articularse con los partidos y pueden presentar candidatos, pues en buena hora. Me parece que es una enfermedad bastante más profunda, ¿no? ¿La del ego? Bueno, eso porque también todo el mundo amanece con ganas de ser candidato, forma su movimiento y arranca su campaña. campaña. Es más fácil liderar mi movimiento que ir a un partido, que me reconozcan, en fin, pero eso es cierto. Pero me parece que es el gran tema de la falta de cultura democrática del Ecuador. También. Entonces, si despreciamos los partidos, y yo creo que los partidos han cometido errores enormes, también hay que decirlo. Si despreciamos a los partidos y decimos, bueno, ¿a qué damos paso? A lo que Jaime Roldós ya en el año 78, campaña, llamaba las empresas electoreras. Es decir, grupos de personas que atrás de los intereses conformaban una plataforma para hacer política. Sí, se canalizaban a través de los partidos, pero el concepto es clave. ¿Cómo les llaman en Colombia? Les llamaban las maquinarias electorales, ¿no? ¿Y esos son? Entonces, pero yo voy a lo de fondo que tocaba el mismo Mauricio hace un rato, lo orgánico, lo ideológico, lo que debe traspasar el tiempo más que la coyuntura. Entonces, lo que eran antes los lemas de los partidos se convirtieron en eslogans bonitos. Y mencioné de Fujimori, sí. Cambio 90, después Nueva Mayoría, y lo mismo podríamos decir de los 5 o 6 membretes que tuvo el chavismo, incluso muerto Chávez ya siguieron rotando. Bueno, en Argentina pasa lo mismo, ¿no? Exacto. Ahora de nuevo vuelven al justicialismo, al partido peronista, pero Cristina para todos y no sé qué cosas. En fin. Y lo que tú dices no está mal tampoco. ¿Por qué? Porque un eslogan te sirve para ganar una campaña, pero el eslogan no es la idea, pero no se puede cambiar en torno a la cual aglutinas a la gente para crear un plan de gobierno y hacer política. Entonces, retorno a lo que le decía Pati, yo creo que convenientemente, Gonzalo, se generó este esquema en el que con tu grupo de amigos puedes tener una organización política. O por lo menos con tu grupo de enemigos íntimos. También, y capaz que funciona mejor. Pero eso es un absurdo, porque por ejemplo, si quieres darle fuerza, no está mal que haya movimientos. Mira que la creación formal de Pachacutic, que es un movimiento político, está en los 90, pues, cuando ni se soñaba en la Constitución de 2008. Claro, en los 90 hubo el levantamiento indígena y unos pocos años después se constituyó. Y habían movimientos políticos, pero que, muy en línea de los partidos, debían ser ideológicos, tenían carácter nacional. Coherencia, ¿no? es lo que corresponde. Que lo propio es con la Revolución Ciudadana, que antes era Alianza País. También tiene desde el año 2006. Están funcionando. Y mira que ellos partieron de ser un movimiento ciudadano. Ajá. Pero deliberadamente no quisieron participar en el esquema de partidos porque lo vieron gastado. Capaz que hubo una... Y porque después de ello lo dinamitaron sin mostrarse incoherentes. Porque recordarás tú que incluso en esa campaña electoral en específico decidieron no poner candidatos al Congreso porque ya lo iban a dinamitar desde el primer momento, como lo hicieron. Correa hizo dos cosas que la historia no debería, tres, bueno, muchas más, pero tres que no debería olvidar la historia en ese punto de partida. Prohibido olvidar. No puso listas para el Congreso. Así es. Mostrando un desprecio absoluto por el sistema de equilibrio de poderes. Dos, no juramentó la Constitución, que es una obligación de los juramentó la voluntad del pueblo. Sí, pero no la Constitución, que quiere decir que no la iba a respetar, de hecho no la respetó. Y tres, llevó a una asamblea constituyente después de demoler a través del Tribunal Supremo Electoral, que así se llamaba, a los legisladores al que Congreso Nacional fueron que elegidos legalmente. Sí, y sí. creo que eso es, como decía
Quino a través de Mafalda, el empezóse del acabose. Sí, y ahí vamos, o sea, convenientemente se ha hecho este tema, porque mira el caos, y ahora vamos a las reformas actuales dentro de este análisis. ¿Por qué cambiamos el método de asignación de escaños? ¿Por qué movemos las reformas a conveniencia? Porque tenemos un bipartidismo conveniente de facto. Y ahí sí se alinean los que se dicen hasta opositores, porque salen muy bien beneficiados, en lugar de lo que ha debido hacerse durante todo este tiempo, aplicar la norma. Porque de nuevo retomo lo de Patti. Patti dice, tenemos un sistema de 200 y pico partidos, movimientos y demás, porque no se ha aplicado la ley. Y Patti lo sabe, Gonzalo lo sabe, ustedes lo saben. Porque acá no deberíamos nosotros estar como, bueno, es que ahora no les vamos a contar el que no hayan ganado, no les vamos a sacar, como se denomina, la tarjeta amarilla, esperemos una elección más. Apliquen la ley es clara. Y mira que incluso los requisitos en este momento con las reformas se han endurecido. Se ha subido el umbral de votos que se tiene que alcanzar para poder seguir con vida, seas partido o seas movimiento. Ahora la pregunta está, ¿aplicarán eso? O después, incluso como hemos visto con organizaciones políticas que violan la ley a diestra y siniestra, acudirán a cuanto espacio tengan disponible para seguir con vida. Claro. El tema es lo que decía Patti, y bien nuestro invitado Mauricio Alarcón ha señalado, no una vez, muchísimas veces que hemos conversado en el tiempo, es lo de fondo. ¿Qué es una organización política? Sí, se construye para alcanzar el poder legítimo, Sí, pues, sí. por vías legítimas. No empresas que lo que hacen es un gran negocio de participar en una democracia. Yo tengo 200.000 firmas, me inscribo como partido y saco 2.000 votos. Claro. Y después no rindo cuenta a nadie. Nos enteramos recién, creo que el partido de Lucio Gutiérrez, Sociedad Patriótica, estaba con explicaciones que debía dar a la autoridad electoral. Y una autoridad electoral que tampoco exige, pues, Pati, que ese es el otro problema, ¿no? Exactamente. Y además esta recolección de firmas también es complicada, tramposa, fraudulenta. Puede ser, las mismas firmas están en todos los movimientos a veces. Es que si tú te pones a ver, Pati, y ese es un aspecto clave y de matemática simple. Tú tienes en este momento, cerremos cifras, 13 millones de electores en el registro electoral, personas habilitadas incluso con voto facultativo para elegir y ser elegidos, varios de esos. 17 organizaciones políticas de carácter nacional, partidos y movimientos, con promedio de 250,000 afiliados o adherentes. 17. Y si multiplicamos Ahí ya tienes 17, 4.250.000 personas adscritas mediante afiliación o adhesión en un país a donde la esas mayoría organizaciones. desdeña los partidos y desdeña la política. Pero ahí ya, con las ese número es una 17 alerta. nacionales, Claro. ya estás comiéndote un tercio del registro electoral. Para las 215 restantes, los 2 tercios. Algo raro está pasando. Y claro, nos dirán, no cuadra. nos dirán, es que Patti Terán puede ser afiliada a un partido nacional, pero adherente de un movimiento provincial, de un movimiento cantonal y de un movimiento parroquial. Ahí está el problema. Claro, eso debería. Ahí ya, eso ya debería eliminarse de un así tajo. como una matrícula Claro. nacional que debería tener una tarjeta con un chip, ahora que hay los chips y todo esto, que anula cualquier otra afiliación anterior. Punto. Alguien se anula si digamos afilia a este partido, se anula cualquier afiliación anterior. Porque si no tendremos 13 millones son ahora, ¿no? Tendremos 40 Deberíamos millones ser de electores, mucho pues, más pues medio bajo absurdo, los ¿no? Entonces lo que estamos viendo, esa depuración Ya. que Patti bien señala de las benditas firmas o de las fichas, Sí, sí. debe darse. Después tuvimos un escándalo enorme hace unos Claro, años, ¿no? unos años Llegaron que los había- señores con los cartones que se utilizó firmas. para sí. borrar el registro electoral y empezar de nuevo, y el problema se profundizó. Y además dieron pie a grandes negocios de recolectores de firmas. Sí. Te decían firme para que pavimenten la calle. Tú firmabas después Y estaban esas aparecías firmas en para un que seas movimiento. Estabas parte. afiliado a un movimiento. Eso, hubo gente que estuvo afiliada a 4 partidos sin saberlo. Y Y claro, entonces alguien usufructúa de todo eso. Ahora, ¿por qué no eliminamos en una reforma real y seria, esta que se ha hecho es muy parcial? es parche, Y para es, variar. claro,
¿por qué no eliminamos esta denominación de partidos y movimientos? Para participar en política en el Ecuador hay que ser partido político. Los movimientos pueden ser provinciales, por ejemplo, está muy bien, que adhieren a un partido político, y lo que tú mencionabas con el tema de juntas parroquiales. Yo te digo, para mí los movimientos ciudadanos pueden articularse con los partidos perfectamente bien. Y sumarse a... Y a la interna Y ahí sí sumarse, viene apoyar. la cosa de las alianzas y el Estado. Por supuesto, pero las estructuras Claro. deberían ser de carácter nacional y principalmente partidos. Ya. Porque Bueno, los partidos tienen una razón de ser, y de nuevo, hace siglos, obviamente me dirán, no eran formalmente partidos, pero había instituciones político-electorales, mucho menos por supuesto, porque además del espectro ideológico se ha Claro. ampliado bárbaramente a propósito de las rupturas ocurridas siglos atrás incluso. Te digo, se han ido decantando ramificaciones, pero sobre la base de las ideas. No, y las tendencias en los partidos han sido célebres, y también que si los halcones y las palomas. Bueno, perfecto, eso ha pasado. Ujú. Pero todo más orgánico. Ahora, ¿por qué no logramos que, no sé, llevamos 44, 45 años de retorno a los gobiernos civiles, digamos así? Yo no sé si democracia, pero por lo menos de eso sí. 70 y- ¿Por qué no tenemos un método de asignación de escaños estable? Porque, Uno, el que porque fuere. quienes toman las decisiones buscan beneficiarse directamente. Pero O sea, eso creen que en la ellas. próxima elección van a ganar. Pero porque ese es tienen el problema, ¿no? Hoy por hoy sí, podría salir favorecido si las elecciones fueran hoy, pero ¿qué pasa después de Es unos que son años? No visionarios, sabemos. Pati, son visionarios y creen que el resultado se va a repetir. Entonces la Sí. principal crítica a regresar a un modelo como el que nos están planteando, el método de asignación de escaños de Hunt, es que se da por sentado que el ciudadano ya decidió este bipartidismo de facto. Además con los mismos actores, ¿no? Bueno, decidió Entonces, en enero, pero mañana en puede agosto no cambiar el sabemos qué puede escenario. pasar. Entonces, Y además, te digo, un ejemplo práctico. El correísmo tuvo, no sé, no me voy a decir cualquier cifra porque no tengo exacta en la cabeza, 50 y tanto por ciento de los votos, 53% de los votos, digamos, y 80 y pico por ciento de la representación. Entonces, también hay que pensar en otro tema. ¿Por qué un sistema que tiende a ser bipartidista? A pesar de que un pensador valioso del Ecuador, expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, pensaba que a través de la ley de elecciones había que hacer una criba, una selección para que queden unas pocas tendencias. No sé si llegar al supuesto bipartidismo norteamericano, que tampoco existe. que pero- tampoco existe. En porque Estados Unidos no hay múltiples. bipartidismo. Hay así es. múltiples partidos, pero que no tienen representación. Pero algo más acotado, más razonable, que represente tendencias. Entonces, 53% de los votos, el correísmo que se llamaba Alianza País, 80 y pico por ciento de la representación. Eso pasó. Los Eso alzamanos pasó. y arrasan con todo. Pero acuérdate, Gonzalo, Azuay, Claro. año 2013, con el 52% de los votos se llevaron el 100% de los escaños. Todos Claro. Los cinco. Bueno, eso decíamos, eran 100 de los 135 que eran en ese Y- entonces. y- Ahora, la minoría no debe gobernar, está claro, deben gobernar los que ganan las elecciones. Pero las deben minorías son represe- importantes. deben tener por- representación y voz. Exactamente, por el aspecto de representatividad. Claro. Por eso yo saludaba este paso que ha sido criticado también de Nils Olsen, de llamar, por ejemplo, al Partido Social Cristiano, a Pachacuti. Debieron estar los independientes también a esta mesa para hacer la agenda legislativa. Sí. Porque existen, a pesar de que a la hora de los votos Y cuenten menos. por algo se los eligió y por algo están Claro, ocupando están ahí. un Y escaño. algo Entonces, que, sí, eso es algo clave. también que preocupa, y hablábamos así muy sucintamente hace pocos minutos, es este cambio de partidos o de los camisetazos. Sí. Debería haber también, la norma debería decir que permanezca por lo menos un par de años dentro de ese movimiento, porque, o si no, claro, también es la conveniencia Exacto. del candidato, básicamente. Mira, Pati, desde Ciudadanía y Desarrollo llevamos años y lo hemos planteado formalmente y lo hemos discutido públicamente, sugiriendo que, por ejemplo, para fortalecer las organizaciones políticas, se establezca un requisito de pertenencia para ser candidato. ¿A qué voy con esto? Muy bien. Si Patti quiere ser candidata por el partido gonzalista, tiene que haber pertenecido a dichas filas al menos 2 años. Que no es el Exacto. caso. No que aparezca el día de mañana Claro. y diga, ay no, pues es que Gonzalo me ha invitado y como hemos conversado y tomado un café y vemos que hay coincidencias, aquí estoy.
y ya me vine. O que tengamos lo que vimos a inicios de año, recordarás tú, gente que venía a micrófonos como estos y decía, voy a ser candidato a la presidencia, y Gonzalo y Pati le decían, ¿y por qué movimiento? Y decía, no tengo movimiento, así es que aquí estoy ofreciéndome al que me quiera apadrinar. Entonces, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, serían muy positivas. Pertenencia con tiempo. Yo le advierto a Pati que si cometo el error de proponerle que se afilie a un partido donde esté yo, que no se afilie, le recomiendo. Yo me encargo de vigilar que eso no pase, Gonzalo. Este tema tenemos que continuarlo analizando. Y se ha hecho ya la reforma. Y mira, pero ahora sí están hablando de que se puede hacer otra reforma para reformar la reforma. Con eso. Y eso me parece fundamental. Quienes toman la decisión de reformar las reglas de juego tienen que hacerlo sobre la base de las demandas de la ciudadanía, no de sus intereses particulares o de los beneficios potenciales que pueden obtener cambiando las reglas de juego. Como lo han dicho ustedes aquí en esta charla, coyunturales, que es el otro problema. Sí. Hay que pensar en más institucionalidad, totalmente, trascendencia en el tiempo, y no simplemente coyunturas y conveniencias que nos tienen lamentablemente con parches para cada periodo electoral. Mauricio Alarcón, siempre un gusto hablar y reflexionar sobre estos temas que interesan al país. Gracias, Gonzalo, gracias Pati, un buen viernes y un buen fin de semana. Gracias, para igualmente. ustedes y para la audiencia. A hacer todo lo posible porque así sea. Venimos después de la publicidad. Noti Hoy, la noticia.